La esposa empujó por un acantilado a un infante de marina estadounidense en silla de ruedas. Pero su fiel perro nunca lo abandonó. No estaba destinado a sobrevivir. La esposa, a quien él consideraba su único amor, traicionó al veterano, postrado en una silla de ruedas. En el risco, entre los pinos siberianos cubiertos de niebla, ella lo soltó, y la silla cayó al abismo. Pero donde termina el amor humano, comienza la lealtad canina. El pastor alemán llamado Fantasma desafía al destino y no permite olvidar a su dueño. No es solo una historia de supervivencia, es una historia de fidelidad más fuerte que la muerte. La mañana detrás de Tomsk era húmeda y brumosa. El aire estaba impregnado de aroma a pino y tierra mojada. Las ruedas crujían suavemente sobre la grava, y la silla de Ilya Morozov avanzaba lentamente por el sendero hacia el risco. Llevaba una vieja y pesada guerrera militar que ocultaba su delgadez. Una gorra de lana negra cubría su frente, dejando ver una cicatriz profunda que iba de la sien a la mejilla. Era el recuerdo de una explosión ocurrida 7 años atrás que lo dejó sin piernas. Detrás de la silla caminaba Vera, su esposa. Alta, elegante, con el cabello negro recogido en un moño apretado. Se veía impecable. Su belleza era fría, como mármol pulido. Su voz carecía de vida y de calor. «Ya casi llegamos», dijo apretando el manillar de la silla. Ilya frunció el ceño. «¿Estás segura de que es seguro? El sendero es estrecho». «Está bien», respondió bruscamente. Muy atrás, atado a un viejo poste en el patio, Fantasma se agitaba con inquietud. El pastor alemán de pelaje oscuro y espeso, con ojos amarillos, seguía cada movimiento de su amo. Cuando la silla desapareció tras los árboles, el perro tensó la correa. La cuerda se rompió, y la silla avanzó por el sendero del bosque, dejando apenas un murmullo. La silla se balanceó al acercarse al borde. El precipicio descendía en un empinado barranco sumido en la niebla gris, donde solo se veían piedras afiladas. Ilya apretó con fuerza los reposabrazos. «Vera, basta, no podemos ir más lejos». Ella no respondió, mirando hacia el cielo matutino. Una sonrisa apareció en sus labios, fría y aterradora. «¿Sabes, Ilya?», susurró. «Estoy cansada». La silla se sacudió. En ese instante, Fantasma salió del bosque. Ladró con desesperación, pero ya era tarde. El freno se rompió y la silla salió disparada. El silbido del viento rasgó el silencio. La silla se precipitó con estrépito y desapareció en la niebla. No hubo grito ni sonido, solo el eco metálico contra la roca. Vera se irguió, alisó con las palmas su ropa negra y, como si nada hubiera pasado, se dio la vuelta. Fantasma corrió hasta el borde. Sus garras arañaban las piedras, sus fauces abiertas lanzaban ladridos desesperados. Estiraba el cuerpo hacia abajo, mordía el aire como si pudiera atrapar a su amo. Sus ojos oscilaban entre el precipicio y la figura de la mujer que ya se alejaba. Vera miró hacia atrás por un momento, y sus miradas se cruzaron. En sus ojos brilló algo parecido al miedo, pero de inmediato se transformó en fría determinación. Se apresuró cuesta abajo por el sendero sin volver la vista. En el fondo, entre las rocas, Ilya Morozov yacía encogido. La silla se había quedado atrapada milagrosamente entre dos salientes. El golpe le arrancó el aire, las costillas dolían, una vieja herida en el hombro se abrió, y la sangre manaba por la manga. Su rostro estaba pálido, los labios azulados. Pero seguía vivo. «Fantasma», susurró apenas audible. Arriba, el perro se quedó inmóvil y luego se lanzó en carrera. Conocía los senderos viejos, las curvas familiares, entre zarzas de frambuesa y troncos caídos. La tierra golpeaba bajo sus patas, pero no redujo la velocidad. Al otro lado de la finca, en la pequeña casa del guardián, Sergei Petrov se servía su segunda taza de café negro. Alto, fibroso, con canas tempranas en las sienes, llevaba años viviendo en las tierras de los Morozov, ayudando a Ilya y conociéndolo desde la época del ejército. Al principio no creyó que Ilya se casara con Vera. Aquella mujer siempre le pareció extraña. Educada,
hermosa, pero fría. Su sonrisa era aprendida, sus palabras, vacías. Servei se estremeció al escuchar los ladridos. Fantasma irrumpió en la casa. Su pelaje erizado, sus ojos brillaban con desesperación. Se aferró con los dientes a la manga de Servei y tiró de él. «¿Qué te pasa, perro?», se sorprendió el hombre, dejando caer la taza, que estalló en pedazos. Fantasma tiró con más fuerza. En su mirada no había dudas, solo un grito de auxilio. Servei tomó el botiquín y una linterna. «Guía», gritó. Y el perro salió disparado. El sendero subía hacia lo alto, donde la niebla se arremolinaba. Cuando llegaron al borde, la tierra estaba removida. Las huellas de la silla llevaban directamente al abismo. Servei se quedó inmóvil. «Dios mío», susurró. Fantasma ladró y se lanzó al borde. Servei se inclinó con cuidado y vio abajo el brillo del metal. La silla estaba atascada entre las rocas. Ilia se veía allí. Su rostro blanco, pero los ojos abiertos. «Servei», llegó una voz débil. «Está vivo, maldita sea, está vivo», gritó Servei, sacando el teléfono del bolsillo. Pero, como temía, no había señal. Demasiado remoto el lugar. Apretó los dientes y miró al perro. «Cuídalo, no te apartes». El perro se tumbó al borde y gimoteó suavemente, sin quitar los ojos de su amo. Servei corrió hacia el granero. Cuerda, arnés de alpinismo, equipo viejo, aún podía servir. La lluvia comenzó a caer. El cielo oscurecía, pesadas nubes se cernían sobre el bosque. El viento aumentaba, los pinos gemían. Parecía que la propia naturaleza sentía la traición cometida allí. Mientras tanto, en la casa, Vera estaba frente al espejo. Su rostro sereno, sus movimientos precisos. Se había cambiado a una blusa clara y una falda estricta. En sus manos tenía ya el teléfono, marcando a la clínica. Su voz sonó firme. «Sí. Mi esposo viajó a Tomsk para recibir tratamiento. Tuvo una crisis». Las palabras fluían como escritas de antemano. Sabía qué decir a cada persona que preguntara. Pero en ese mismo instante, en el bosque, bajo el rugido del viento y el primer trueno, Servei llegaba al granero. Allí, en la esquina, bajo una capa de polvo y telarañas, yacía un viejo equipo de seguridad. Rompió el candado oxidado, tomó todo lo que pudo y salió corriendo. Ahora comenzaba la verdadera carrera. Con el tiempo, la lluvia se intensificaba. Las gotas frías golpeaban el rostro y se deslizaban por el cuello. Servei corría sin aflojar el paso. En sus manos apretaba la cuerda vieja, los mosquetones y el arnés de seguridad, todo lo que había sobrevivido desde los entrenamientos militares. Sus piernas chapoteaban en el barro, la respiración se volvía irregular, pero no se detenía. Cuando llegó al acantilado, Fantasma se veía en el borde. Su pelaje mojado brillaba en la tenue luz. Sus ojos miraban sin apartarse hacia abajo. Al ver a Servei, el perro ladró brevemente, como confirmando: «El amo está vivo». Servei corrió hacia el borde y examinó rápidamente la pendiente. Las rocas estaban resbaladizas, el agua corría en finos hilos. Más abajo, entre los salientes, la silla se había atascado. Ilia yacía inerte, sujeto por las correas. Su rostro estaba mortalmente pálido. Sus labios temblaban, la respiración era irregular. «Resiste, hermano», gritó Servei, alzando la voz por encima del rugido del viento. «No puedo», susurró Ilia, dejando caer la cabeza. Servei apretó los dientes, ató la cuerda alrededor de un grueso tronco de pino, revisó los nudos 2 veces de manera automática, como en los ejercicios de antaño. Sus dedos temblaban no de miedo, sino de prisa. La lluvia transformaba la tierra en barro y cada paso era un riesgo. Se colocó el arnés, enganchó el mosquetón y miró al perro. «Cuídalo, Fantasma. No dejes que pierda el conocimiento». El pastor alemán gruñó brevemente, se tumbó en el borde y lanzó un largo gemido mirando hacia abajo. Servei comenzó el descenso.
La cuerda se tensaba y resbalaba en sus manos mojadas. Sus botas buscaban apoyo en la roca. Cada metro parecía una eternidad. De repente un trueno retumbó sobre el bosque. La roca vibró, pequeñas piedras cayeron. Servei se pegó contra la pared, inmóvil. Su corazón latía tan fuerte que opacaba el sonido de la lluvia. ¿Estás ahí? Llegó débil la voz de Ilia desde abajo. Aquí, aguanta, respondió, y siguió bajando. Tras unos minutos llegó al saliente. Ilia estaba recostado de lado, respirando entrecortadamente. Su hombro sangraba. Abrió los ojos y en sus labios apareció una sombra de sonrisa. Tarde, como siempre. Cállate, gruñó Servei, tomándole el pulso. Aún no te libras. Sacó de la mochila una manta térmica y cubrió a su amigo. Luego empezó a asegurar las correas alrededor de su cuerpo. Hacía los nudos con rapidez, pero firmes. Ilia gemía suavemente, cada tirón le arrancaba dolor. Arriba, Fantasma ladraba, aullaba, como si comprendiera cada movimiento, cada segundo en que su amo sufría más. Servei apretó bien los nudos, revisó otra vez y gritó hacia arriba. Aguanta, hermano. Este será el peor ascensor de tu vida. Comenzó la subida. El cuerpo de Ilia tiraba hacia abajo, la espalda de Servei se rompía bajo el peso. La cuerda mojada resbalaba en sus manos, los músculos ardían, la respiración se desgarraba en el pecho. Cada movimiento era un suplicio. A mitad del ascenso, un nuevo trueno estalló y una pequeña avalancha recorrió la pendiente. Las piedras cayeron estruendosamente, una golpeó el hombro de Servei. Él soltó un quejido de dolor, pero no se detuvo. Sergei, déjame. Jadeó Ilia. Cállate. Rugió él. Te saqué de debajo del fuego en Chechenia y ahora también te sacaré. Ilia rió débilmente y enseguida tosió sangre. Arriba, Fantasma ladró tan fuerte que el eco retumbó en el desfiladero. Su silueta, iluminada por el relámpago, parecía un guardián oscuro. Caminaba de un lado a otro en el borde, listo para lanzarse tras ellos. Al fin, los últimos metros. Con esfuerzo, Servei arrastró a su amigo hasta la tierra firme. Ambos cayeron sobre la hierba empapada. Fantasma corrió enseguida, lamió el rostro de su amo y luego se sentó junto a él, gruñendo hacia el bosque, como si sintiera un peligro invisible. «Vivo», susurró Ilia mirando al perro. «Gracias, Fantasma». Servei respiraba con dificultad, apoyado en el pino. Tenía la cabeza aturdida, el cuerpo adolorido, pero el corazón se iba calmando. Había hecho lo imposible. Ahora debía llevar a Ilia al hospital. En la casa de los Morozov, Vera estaba sentada en el despacho de un abogado. Hablaba con seguridad sobre posibles cambios en el testamento de su esposo. Su rostro se mantenía sereno, su voz suave, pero en los ojos había cálculo frío. No sabía que, en ese mismo instante, en el acantilado, 2 soldados y un perro volvían a desafiar a la muerte. Servei se levantó, cargó a Ilia sobre los hombros como en los viejos tiempos de guerra y avanzó hacia el coche. Fantasma iba al lado, sin apartarse ni un paso. El viento amainaba, pero la lluvia seguía golpeando las hojas, lavando la sangre y el dolor. Los esperaba un largo camino, y una nueva batalla, mucho más traicionera que cualquier guerra. La lluvia ya se debilitaba cuando Servei, jadeando, cargó a Ilia hasta el coche. El cuerpo de su amigo era pesado. La manta empapada se pegaba a sus hombros, pero no se permitió detenerse. Fantasma corría al lado, con las orejas alertas. Sus ojos seguían sin descanso cada movimiento de Ilia. Media hora después entraron en Tomsk, directo al servicio de urgencias del hospital de la ciudad. El coche frenó bruscamente en la entrada. Servei salió de un salto, abrió la puerta trasera y, con cuidado, levantó a Ilia para llevarlo adentro. Lesión en la columna, caída de un acantilado, dijo fuerte a la enfermera de guardia. De inmediato los rodearon las batas blancas. Los médicos colocaban a Ilia en una camilla, revisaban el pulso, le administraban oxígeno. Su rostro se veía pálido,
la respiración desgarrada, pero la vida se aferraba con todas sus fuerzas. Fantasma quiso entrar detrás, y el guardia de la puerta le cerró el paso. «Los perros no pueden pasar», dijo. «Este perro le salvó la vida», rugió Servei. «Se queda». El hombre dudó, pero al ver los ojos desesperados del animal y la determinación de Servei, cedió con un gesto. Fantasma se quedó junto a la camilla, jadeando, con el pelaje chorreando sobre el suelo de baldosas. En el pasillo apareció Vera, con blusa blanca, el cabello perfectamente arreglado y una carpeta de documentos en la mano. Fingió espanto. Sus labios temblaban. «Dios mío, Ilia. ¿Qué ha pasado?», preguntó demasiado rápido. Servei la miró con dureza, pero guardó silencio. Se les acercó una mujer uniformada, la investigadora Olga Haritonova. Alta, con el cabello corto y rizado y voz firme, llevaba años al frente de casos difíciles. «Dígame», se dirigió a Vera. «¿Su marido estuvo en casa esta mañana?» «Sí», respondió ella dudando. «Pero él se fue a la clínica. Pensé que estaba en Tomsk». «¿A la clínica?», arqueó una ceja Haritonova. «Extraño, porque lo acaban de traer de la montaña». Vera apartó la mirada. En la sala, Ilia recobró el conocimiento. Sus labios temblaban, la voz apenas se oía. «Ella me empujó». Servei se inclinó más cerca. «Lo sé, hermano, todo quedará claro». Fantasma gruñó apenas entró Vera en la habitación. Sus ojos brillaban con un fuego amarillo. El pelaje se erizó. El perro se colocó entre la cama y la mujer, emitiendo un sonido bajo y amenazante. «Quítenlo», dijo Vera bruscamente, retrocediendo un paso. «Él siente la amenaza», respondió Servei con calma. «¿Y sabes? Le creo más a él que a ti». La investigadora Haritonova observaba la escena con atención. Anotaba cada detalle, desde las palabras de Ilia hasta la reacción del perro. Mientras tanto, en la casa de los Morozov, María Ivanovna, la anciana sirvienta, lavaba los platos. Su mirada se detuvo en la papelera. Allí había papeles rotos con sellos y firmas. Tomó algunos trozos y los unió. Eran documentos médicos, pero las fechas no coincidían y la firma del médico estaba falsificada. María frunció el ceño y guardó cuidadosamente los papeles en una carpeta. «Esto hay que entregarlo a la investigadora», pensó. En el hospital, mientras tanto, Ilia fue conectado a los aparatos. El médico dijo: «Las lesiones de la columna son graves, pero no hay amenaza para la vida. Ha sobrevivido de milagro». Servei suspiró aliviado, pero el asunto apenas comenzaba. Vera repetía cada vez más que su esposo se había ido solo, que ella no tenía nada que ver. Pero las palabras de Ilia sonaban demasiado convincentes, y Fantasma no se separaba ni un instante. Cada vez que Vera se acercaba, el perro gruñía. La gente en el pasillo se miraba entre sí. «Interesante», murmuró pensativa Haritonova. «Los animales rara vez se equivocan». Servei asintió. «Este perro ha visto en la guerra cosas que tememos recordar. Si él la considera peligrosa, significa que lo es». La noche cayó sobre Tomsk. Afuera del hospital la lluvia golpeaba, el viento agitaba los árboles, pero en la sala reinaba el silencio. Ilia dormitaba, Servei estaba sentado a su lado, y Fantasma yacía junto a la cama con la cabeza sobre sus patas. Pero todos sabían, en lo más profundo, que la tormenta aún estaba por venir. La nieve caía lentamente sobre Tomsk cuando en la sala del tribunal comenzó la audiencia. Periodistas, veteranos y ciudadanos comunes se reunieron para presenciar el desenlace de la historia que había sacudido a la ciudad. Ilia Morozov estaba sentado en una silla de ruedas en la primera fila. Vestía un traje oscuro y formal, el rostro pálido pero la mirada firme. A su lado, con un chaleco especial, estaba Fantasma. El pastor alemán no apartaba los ojos de la mesa de los acusados. Allí se encontraba Vera. Sus lujosos vestidos habían sido reemplazados por un austero traje gris. Su rostro seguía siendo hermoso, pero sus ojos mostraban cansancio y frialdad. La jueza,
Una mujer severa de cabellos plateados abrió la sesión. Señor Morozov, cuéntenos qué sucedió la mañana del 3 de marzo. Ilya levantó la cabeza. Su voz era débil, pero cada frase sonaba firme. Mi esposa me llevó al acantilado. Al principio habló de un paseo, luego detuvo la silla de ruedas al borde y soltó el freno. Caí hacia abajo. Fue deliberado. En la sala se hizo un silencio absoluto. Fantasma levantó la cabeza y gruñó suavemente, como confirmando las palabras de su dueño. Después habló Sergei. Su discurso fue breve pero firme. Si no fuera por el perro, no habría ido allí. Encontré a Ilya solo gracias a Fantasma. Lo que pasó no fue un accidente. Las huellas de la silla llevaban directamente al precipicio. Luego llamaron a María Ivanovna. Con cuidado sacó la carpeta con los documentos. Encontré en la casa papeles médicos falsificados, dijo. Las firmas del doctor son falsas. Y además tengo una grabación de una llamada en la que Vera dice, cuando él muera, todo lo firmaré yo. La jueza escuchaba en silencio. Su rostro permanecía impenetrable. Cuando llegó el turno de Vera, con voz temblorosa intentó justificarse. Yo no quería, estaba cansada. Él siempre estaba roto, siempre necesitaba cuidados. Yo pensaba en el dinero, en una nueva vida. En la sala se escuchó un murmullo. Alguien exclamó sorprendido. La jueza levantó la mano. Silencio. Vera calló. Sus labios temblaban. En ese momento, Fantasma se puso en pie y se colocó entre ella e Ilya. Su pelaje se erizó, su mirada era dura. La jueza pronunció lentamente. Sentencia. Se declara a Vera Morozova culpable de intento de asesinato, fraude y falsificación de documentos. Privación de libertad con todo el rigor de la ley. El golpe del mazo resonó en la sala como un disparo. Vera bajó la cabeza. Lágrimas brillaron en sus mejillas, pero ya era tarde. Fue llevada bajo custodia. La multitud se levantó. Algunos aplaudían, otros rezaban, otros simplemente asentían mirando a Ilya y a su perro. Ilya puso la mano sobre la cabeza de Fantasma y susurró. Sobrevivimos gracias a ti. Pasaron varios meses. En las afueras de Tomsk se levantaba una pequeña casa de madera. La habían construido voluntarios y amigos. En la veranda, Ilya estaba sentado, cubierto con una manta y con una taza de té en las manos. A su lado yacía Fantasma, con la cabeza apoyada en las rodillas de su dueño. El viento empujaba las nubes en el cielo, donde ya aparecían las primeras estrellas. Ilya sonrió mirando al perro. Tú no eres solo un perro, eres mi hermano, mi ángel guardián. Fantasma suspiró suavemente y se acurrucó más contra él. Donde había terminado la traición, comenzaba la verdadera lealtad. Y en esa lealtad, Ilya encontró lo que había perdido hacía mucho tiempo, la esperanza y el sentido para seguir viviendo.